Y vámonos con Jorge Villarreal, director de Política Climática en la Iniciativa Climática de México. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto verte como siempre. Mario, un gusto, buenos días, buen domingo para todas y todos. Oye, para variar, las noticias son los principales impulsoras de esta conversación. Olas de calor, incendios. Cuéntanos, ¿qué es lo último que hemos estado viendo en esto que me parece que cada vez es más evidente que ya estamos viendo los tan temidos efectos? Bueno, en cuanto a desastres naturales asociados al calentamiento o al impacto del calentamiento global, vemos cada vez con más frecuencia esas increíbles y lamentables inundaciones en la provincia de Zhejiang, en China. Y esto está vinculado además a una serie de distintas negociaciones, hablando de China y de Xi Jinping, su primer ministro. Comentarte, Mario, que el jueves y el viernes de la semana pasada, o los recientes jueves y viernes, se llevó a cabo la cumbre ministerial de ministros de G20 en materia de energía, medio ambiente y cambio climático. Lamentablemente, Mario, y siempre no me gusta llegar contigo con estas noticias poco optimistas, pero así es esta discusión de cambio climático. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo. Había muchas expectativas globales a partir de esa conferencia que se realizó en Nápoles, Italia, presidido por Italia, que por cierto tiene la presidencia del G20, pero también tiene la copresidencia de la COP. Entonces había muchas expectativas puestas en esa reunión del jueves y el viernes pasado. Un esfuerzo diplomático de Kerry, del gobierno británico, Italia y la Unión Europea muy fuerte para poder tener elementos concretos en la reunión del G20 que nos permitiera avanzar al Acuerdo de París. Faltan 100 días para la COP, entonces se necesitaba un acuerdo importante. Lamentablemente no llegamos a nada. Se quería específicamente metas acordadas por el G20 de una salida del carbón ya al 2025 en la generación eléctrica, pero no se llegó a eso. Rusia, Brasil, India y China y Australia fueron los 5 países que obstaculizaron estas negociaciones. Oye, Jorge, a pesar de las recientes inundaciones en Europa, lo que vimos hace poco, Bélgica, Holanda, Alemania, inundaciones que no tenían, por lo menos en tiempos recientes, registro, y ni eso está moviendo la aguja de la conversación pública. ¿Tú crees que de aquí a este próximo encuentro se pueda mover algo? Pues estamos haciendo todo lo posible, sociedad civil, muchos gobiernos. Estados Unidos está haciendo esfuerzos importantes de diplomacia. John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, se reúne prácticamente todas las semanas con los principales líderes del mundo para poder avanzar en este tema. Esta reunión precisamente del G20, que era la primera sobre energía, medio ambiente y cambio climático, esperábamos elementos muy concretos. Estados Unidos trabajó mucho para ello, pero no se logró. Y es importante lo que pasa en el G20, Mario, porque recordarás, y tú le has dado mucho seguimiento, es el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que generan el calentamiento global, provienen de los países del G20. Entonces era muy importante. Faltan 100 días, Mario, pero yo creo que en estos 100 días podemos presionar más a nuestros propios gobiernos, movilizarnos como sociedad civil. Estamos en un momento crítico, histórico, frente al colapso climático, las inundaciones que tú claramente acabas de señalar. En China también hay inundaciones muy lamentables que han cobrado bastantes vidas con altos daños sociales y económicos para diversas regiones. El incendio en las Amazonas, la onda de calor en regiones muy intensas, en regiones donde no las habíamos experimentado. Entonces observamos una serie de fenómenos que nos están indicando que estamos en un colapso climático con altos costos económicos y sociales. En 100 días esperemos que nosotras como sociedad civil, como ciudadanas y ciudadanos, hagamos lo nuestro en nuestra propia cotidianeidad para reducir nuestras propias emisiones, pero también presionando fuerte a nuestros gobiernos. Así es. Porque esto claramente va más allá del esfuerzo individual, es decir, tiene que ir acompañado de políticas públicas, pues si no, no alcanza. Si ya se movió Estados Unidos, como nos lo has contado, las últimas conversaciones que hemos tenido,
¿Quién es el actor más relevante en ese momento que si su posición cambia podría tener un efecto significativo? Evidentemente China. China ya ha tomado pasos importantes, ya comprometió una neutralidad de carbono al 2060, pero China continúa con una trayectoria de emisiones incremental, un poco más desacelerada que en años pasados, pero sí una trayectoria de emisiones incremental, y esto debido a una aumento de la industria, principalmente del carbón y del uso de carbón en la generación eléctrica en China. Recordarán que lo que pasa en China impacta de manera masiva en las emisiones globales. Es el principal país emisor de gases de efecto invernadero y China es evidentemente el principal actor que seguir. Por supuesto, lo que pasa en India también va a ser muy importante. Brasil tiene que hacer esfuerzos acelerados para reducir el incremento de emisiones que ya está generando la Amazonia, y lo platicábamos en otros espacios contigo, sí, Mario. Sí, sí. Por primera vez la Amazonia deja de capturar para poder emitir más en una proporción de 1 a 3. Entonces es bastante lamentable eso. Y hay otros instrumentos que se están moviendo y que en la semana pasada también pudimos observar. La Unión Europea ya anunció su impuesto a las emisiones, un arancel a las emisiones de gases, a las importaciones basado en gases de efecto invernadero. Hay diversos instrumentos económicos y financieros que van a estar moviendo la dirección económica y financiera hacia la descarbonización, y países como el nuestro, pues tarde o temprano tenemos que entrarle serio al tema, Mario. Así es, por lo pronto aquí seguiremos analizándolo. Te pedimos que conforme avance el tema volvamos a tocar base contigo. Gracias, Jorge, como siempre. Un abrazo. Gracias, otro abrazo de vuelta. Y bueno, pues es el tema, ¿eh? Si hay un tema que tenemos que poner la atención como humanidad es este. Hoy estamos con la pandemia, estamos con nuestros temas domésticos, pero no podemos dejar de ver lo que está ocurriendo con el planeta. Gracias por habernos acompañado. Yo le invito a que continúe con toda nuestra programación aquí en Foro TV y le espero, si me hace el favor, acompañarme con todo el equipo el próximo domingo en punto de las 11. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana.